sé. El amado dice, viene, viene, el amado viene, 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 el amado viene, 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 el amado viene. De redimir, la usamos mucho en un texto que Job decía que yo sé que mi Redentor vive. Y esa palabra de redimir, que muchos de sus significados, y en uno de ellos que Dios hizo para nosotros, busqué lo que es la palabra redimir en sí, y ponía que era rescatar, comprar de nuevo y recuperar algo que estaba perdido. Y ciertamente podemos aplicarlo en el Señor. Nos rescató, nos compró a precio de sangre demasiado alto y recuperó algo que estaba perdido, porque la palabra dice que estábamos más que perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa palabra de redimir, que la llamamos donde Dios lo hizo, yo ahora usaba esa palabra que el Señor ponía en mí, en ese redimir, en ese rescatar, en ese recuperar, pero hoy me lo ponía en el tiempo. Y el mensaje que os voy a predicar lo he puesto redimiendo el tiempo, de recuperar ese tiempo perdido, o de recuperar lo que pensamos que es el tiempo perdido. Pero vamos a meternos en la palabra. Vamos a empezar esta escritura, si me queréis acompañar, en Efesios 5:15, y dice así la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén a su palabra. Pues la palabra, al primero del texto nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Nos está hablando del tiempo, pero primeramente se enfoca en nuestra manera de caminar. No nos dice nada de un reloj. Primeramente nos está hablando de nuestro caminar. Ese es el tiempo aplicable a Dios, nuestra manera de caminar. Y dice la palabra que a Abraham le habló el Señor y le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. El Señor le da una orden y Abraham se dispone y sale, sin saber su destino, simplemente obedece. En ese tiempo Dios no le ha mostrado a dónde tiene que llegar, simplemente esperaba su obediencia. Él en ningún momento le pregunta o pierde el tiempo o pasa tiempo preguntándole, Señor, ¿a dónde? Señor, ¿cómo? Simplemente obediencia. El Señor estaba tratando la obediencia de Abraham. Y Abraham obedeció sin saber dónde estaba su destino. Y hoy os digo yo a vosotros, hermanos, puede ser que estemos pasando en nuestra manera de caminar y queremos que Dios nos muestre ese destino. Que Dios ha dicho que sigas por este camino o que te quites esto y hagas por este lado. Pero el Dios lo que te ha pedido el Señor es obediencia. Tú sé obediente. Camina donde Él te ha dicho. Camina sin saber, pero sabiendo que estás de la mano de Dios. Porque ese tiempo que pensamos que estamos perdiendo porque no vemos el destino, no es un tiempo perdido, es un tiempo de formación. Dios nos está formando para algo. Dios está formando en ese camino, en ese tránsito, nos está formando. Y no podemos pensar por no ver el destino final o a dónde nos quiere llevar, que pensemos que es un tiempo perdido. Gloria reciba su nombre. Dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, y después nos dice, no como necios, sino como sabios. Nuestra manera de caminar podemos hacerla sabiamente o necia.
Necia, en otra traducción, tonta. Que no caminamos bien. Y tenemos que saber caminar sabiamente. Dice la palabra que Moisés tenía llamado. Moisés tenía el llamado de que un día tenía que salvar al pueblo. Pero dice la palabra que cuando él se hizo grande, una vez ya crecido, dice que salió y vio las duras cargas que tenía su hermano. Y en una disputa que tuvieron sus hermanos, porque un egipcio le estaba pegando a uno de sus hermanos, él se entrometió en medio. Lo apartó y dice que cuando no miró a nadie, lo mató y lo escondió en la arena. Esto provocó que él tuviera que irse. Tenía un llamado y él a lo mejor pensó que ahí es donde tenía que él que empezar algo que Dios no le había dicho. Él hizo algo que él pensaba que podía ser el camino que él tenía que hacer, que era su tiempo, pero no fue. Tuvo que salir corriendo y esperarse 40 años que estuvo en las tierras de Madián, donde tuvo su esposa, donde tuvo sus hijos. Después de ese tiempo de proceso, Dios lo llama en una zarza. Ahora sí era el tiempo de Dios. Ahora Dios lo llama, lo trata, habla con él en una zarza y entonces Dios le dice: ve ahora y salva a mi pueblo. Os quiero decir, hermanos, que tenemos que esperar el tiempo de Dios y no cuando nosotros queramos. Por eso he dicho de andar sabiamente o neciamente. Él quiso adelantarse a su tiempo y él pensó a lo mejor que tenía que empezar con esa rebelión, implantándose, pero no, ese no era su tiempo, tuvo que escaparse. Y entonces ahora Dios lo preparó y ahora Dios sí lo llama y ahora sí le dice: ve y salva a mi pueblo. De la misma manera, hermanos, os digo yo a vosotros, tenemos que esperar al tiempo de Dios y no precipitarnos nosotros. No querer que somos nosotros el que podemos marcarle los tiempos a Dios. Es Dios quien nos marca el tiempo. No creemos que ese tiempo de espera que Moisés pasó, esos 40 años de preparación que él pensaba que estaba escondido, no estaba escondido. Era Dios tratando su liderazgo, tratando su amor, no lo sé. Pero esos 40 años fueron de preparación y de formación para que Dios dijera: ahora estás preparado, ahora te envío, hermano. No tenemos un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación hasta que Dios nos diga. Bendito sea su nombre. Dice que no andemos como necios, sino como sabios. Y ahora nos dice: aprovechando bien el tiempo. Nosotros también nos podemos pensar que aprovechando bien el tiempo es tener esos minutos contados y tenerlo cuadriculado de 3 horas hago esto, 2 horas hago lo otro. Sí está bien, pero el Señor no me llevaba a ese aprovechamiento del tiempo. El Señor me hablaba de José. Y José, como sabéis, pasó que sus hermanos lo tiraran al pozo. Después que lo tiraran al pozo, el tiempo que pasaría el pobre, lo hicieron esclavo. Y tuvo que pasar de esclavo otro montón de años siendo esclavo en la casa del faraón. Y después de estar de esclavo, lo metieron a la cárcel. Nosotros podremos pensar, o José podría pensar: todo el tiempo perdido, todo este tiempo que yo he perdido queriendo hacer otras cosas, acercándome mal al Señor. ¿Y por qué he hecho esto y no he hecho lo otro? Pero es que dice la palabra textualmente: mas Jehová estaba con José. En toda la escritura, cuando José pasaba por algún proceso, mas Jehová estaba con José. Estaba en el pozo, lo sacan. Estaba de esclavo, lo hacía todo bien. Estaban en la cárcel, lo ponían de jefe de la cárcel. Donde estaba José prosperaba. Y eso es porque ese tiempo que tú crees que es perdido, es Dios el que te está formando. Porque sabemos en la palabra que José, después de todo este proceso, Dios lo estaba preparando para gobernar. Iba a ser el gobernador, iba a ser el segundo al mando por debajo del faraón. Dios tuvo ese tiempo de proceso después de tantas circunstancias.
De esta manera os digo, hermanos, da igual por donde estés pasando, da igual cuál es la circunstancia, simplemente ve la mano de Dios, ve las circunstancias por las que estás pasando y que siempre sea conforme a la voluntad de Dios. Es Dios el que te está formando en ese tiempo. Tienes que ver que sea esa voluntad de Dios. No creas que esos procesos que tú estás pasando son malos. Dice la palabra que los que aman al Señor, todas las cosas son para bien. ¿Quién lo cree? Todo ese proceso que tú estés pasando es un proceso donde Dios te está forjando para un día gobernar o para un día hacer el propósito que Dios tiene contigo. Amén a su palabra. Nos dice que aprovechemos bien el tiempo y dice, porque los días son malos. Y es verdad, hermano, no vamos a negar que hay días malos, pero también tenemos la esperanza que volverá a salir el sol, que volveremos a tener un nuevo día. Los días malos vienen, la oscuridad viene, sí, pero también hay un sol cada día, hermano. Y dice la palabra que David fue ungido. David lo ungieron, fue Samuel a ungirlo. Y dice la palabra literalmente, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Samuel ungió a David. Samuel ya tenía una promesa, iba a ser el próximo rey. Pero David no fue rey inmediatamente. David no le ungieron con aceite y al día siguiente fue rey. Tuvo un proceso, tuvo un tiempo. Y fue malo sus días, porque dice la palabra que tuvo que vivir escondido, corriendo, perseguido por Saúl, escondido en cuevas. Pero nunca perdió la fe, nunca perdió la promesa que Dios le dio. Siempre estuvo firme, siempre quedó en la promesa que Dios le había dicho. ¿Pasaría tiempos malos? Yo creo que sí. Creo que más de uno hemos estado muchas veces en esas cuevas, en esos sitios apartados donde creemos que la mano de Dios no nos tiene. Pero sí, Dios tenía una promesa contigo, igual que la tenía con David. Tenemos que aferrarnos a esa promesa. Y os voy a decir una cosa muy importante. David, el Señor sacó muchas cosas bonitas en esas cuevas. Sacó salmos, sacó de verdadmente lo que era David. Por eso digo en esta noche, estés pasando por lo que estés pasando, el Señor está sacando lo mejor de ti. Aguanta, vive en esa cueva, vive en ese rechazo, vive en esa persecución, siempre de la mano de Dios, que Dios estará sacando dentro de ti algo que es necesario para ti y para el propósito de Dios. En ese tiempo que estamos metidos en las cuevas, aprendemos a clamar en esos días malos y en esos tiempos que creemos perdidos. Pero Dios es quien saca partido de nosotros en ese tiempo. Y los días malos no destruyen promesas, sino las purifican. Que Dios bendiga su palabra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pues hemos entendido que los días son malos, pero ahora nos dice, y por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y le preguntaba, y sí, queremos ver tu voluntad, Señor, ¿cómo sabemos que podemos andar en tu voluntad? Tenemos que conocer su voluntad. ¿Cómo conocemos su voluntad? Pasando tiempo con el Señor, conociéndolo. Y tenemos que tener ese tiempo de preparación a solas. Dice la palabra que Pablo se convirtió de una manera repentina, poderosa, cuando le tiró de la cabalgadura en ese destello, donde le pregunta al Señor y le dice que qué quieres que haga. Y él le da una orden y le dice, vete a la ciudad y ahí espérate ahí a que te diga. Pero después de esa transformación, Pablo dice que se fue al desierto. Antes de ir se fue a Arabia, pone, y después a Damasco, durante 3 años. Y en ese tiempo
Yo creo que fue un tiempo apartado, pero un tiempo apartado donde fue procesado, donde Dios le reveló esos secretos en secreto para poder dárselo luego en público. O sea, Dios preparó interiormente y en secreto a Pablo para que luego pudiera darlo a la luz. Para conocer la voluntad del Señor, tenemos que tener esa intimidad con Él. Tenemos que ver sus secretos. Al final es una persona. Tenemos que tener esa relación. Si queremos saber cómo es una persona, tenemos que pasar tiempo con Él. Si queremos conocer la voluntad del Señor, ¿cómo vamos a saber su voluntad si no pasamos tiempo con Él y tiempo con la palabra de Dios? Porque aquí está su voluntad escrita, pero también tenemos que pasar tiempo con Él. Las Escrituras y esa relación de oración. Y ahí descubriremos quién es el Señor y cómo conoceremos esa voluntad que necesitamos. Para no perder ese tiempo que hemos dicho, para no estar dando vueltas y saber el camino y la dirección que Dios quiere para nosotros. En este tiempo perdido, y le he dicho que necesitamos saber la voluntad del Señor, tenemos en Romanos 12:2, donde nos dice, al final necesitamos un entendimiento, y dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Pero cómo se renueva? Como hemos dicho, con ese tiempo de oración, con ese tiempo de estudio de la palabra, donde no nos quedamos estancados, donde vamos renovando, donde Dios te va dando nueva revelación, donde Dios te va administrando qué es esa voluntad perfecta que Dios quiere. Bueno, pues si veis, todos estos hombres que hemos visto en la palabra, todos tenían y tuvieron que pasar unos procesos. Todos tuvieron su tiempo de proceso, todos tuvieron sus tiempos de caídas y al final retomaron y remontaron. Pero hay alguien poderoso, hermoso, maravilloso, que se llama Jesucristo, donde la palabra nos dice de Él. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Bendita sea su palabra. El Señor, sin proceso, porque es perfecto, porque es justo, porque cuando Dios Padre lo mandó, no lo mandó ni tarde ni temprano, vino en su tiempo perfecto. Vino en su tiempo perfecto para dar el sacrificio que dio, que redimió el tiempo nuestro, para que tengamos ahora ese tiempo de gracia. Estando en Él es donde tenemos ahora ese tiempo que creemos perdido, pero no, está siendo procesado por el más grande, por el más poderoso, por el más sabio, por el sublime. No perdemos el tiempo. Dios nos está procesando. Él no está sometido como nosotros al tiempo. Somos nosotros los que nos agobiamos en ese tiempo. Dios te está procesando sin necesidad de ese tiempo. Somos nosotros. Así que nos tenemos que dejar en las manos del Señor, porque el tiempo es suyo y no es nuestro. Y hay algo poderoso en esta frase, en este redimir, en algo que Dios hizo para que todo esto se cumpliera. Y era en ese monte, en esa cruz, cuando Él ya le quedaba para terminarlo todo, y dijo, a través de una palabra muy bonita y cumplirse todo, y dijo esta palabra tan bonita de Tetelestai, consumado es. Que Dios bendiga su palabra. El amado viene, el amado viene, el amado viene. ¿Quién es la que sube?